¿sí? Vamos a ver los nutrientes y el valor nutricional de los alimentos en estas enfermedades. Y por supuesto, vamos a empezar con los carbohidratos. Los hidratos de carbono, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, son nutrientes cuya principal función pues es el aporte de energía. Aquí estamos hablando de un macronutriente muy importante. El 70-80% del organismo se alimenta de hidratos de carbono. Los eritrocitos, el corazón, el cerebro, que consumen 25% del metabolismo, eh, las células del páncreas, las células del sistema gastrointestinal, las células del sistema renal, todas ellas pues, se alimentan de hidratos de carbono, principalmente la glucosa. Por eso es que se plantea que la glucosa pues es el carbohidrato principal, es el monosacárido fundamental, es un monosacárido universal, así se dice. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que los carbohidratos son muy importantes, pero hay que tener en cuenta un porcentaje, ¿sí? Se plantea que la glucosa, que no es necesaria, se almacena como reserva energética en el hígado y músculo esquelético en forma de glucógeno. Y por último, este exceso de glucosa se puede transformar, como ya ustedes saben, en ácidos grasos que se acumulan en el tejido adiposo. Ahora bien, una dieta equilibrada para este tipo de trastornos necesita aportar o se precisa del aporte del 55% de la energía a partir de hidratos de carbono, principalmente hidratos de carbono complejos, procedentes de alimentos de origen vegetal, ya que pues está claramente demostrado la importancia de una dieta equilibrada sobre el control del peso corporal y su beneficioso papel en la prevención de estas enfermedades cardiovasculares. Entonces la dieta va a estar en un 55% aproximadamente. O sea que si yo voy a hacer una dieta, por ejemplo, de 2000 kilocalorías, lo que yo tengo que hacer es que a esas 2000 kilocalorías, voy a hacerlo aquí en la computadora, 2000 kilocalorías lo voy a multiplicar por 0.55 y eso me va a dar de esas 2000 kilocalorías 1100 kilocalorías. O sea que de las 2000 kilocalorías, 1100 kilocalorías van a ser aportadas por los hidratos de carbono. Como yo sé que un gramo de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías, si esas 1100 kilocalorías yo las divido entre 4, pues eso me va a dar 275 gramos. O sea que en una dieta, por ejemplo, de 2000 kilocalorías, 275 gramos van a ser aportados por hidratos de carbono. Entonces, solo el 10% de las calorías debe ser suministrado por azúcares simples. Esto es lo que plantea la bibliografía tradicional, es de las más actualizadas en cuanto a tratamiento nutricional, en cuanto a dieta. El 10% es muy fácil de sacar, ¿sí? Una dieta de 2000 kilocalorías, pues haríamos el mismo procedimiento, 2000 por 0.1, y después ese resultado lo dividimos entre 4 y me va a dar los gramos de azúcares que yo puedo aportar en la dieta. Yo no recomiendo, a pesar de que esté en la bibliografía tradicional, que se le dé azúcar a un paciente con problemas cardiovasculares. Yo pienso que tenemos una buena fuente de alimentos que contienen azúcares en pequeñas cantidades que se pueden utilizar por el organismo y que contienen los carbohidratos complejos que nosotros necesitamos. Entonces, la bibliografía plantea ese 10%, no obstante, si tienen en cuenta ese porcentaje de azúcar, no va a haber ningún problema, ¿sí? No va a ocurrir
ningún problema desde el punto de vista cardiovascular si nos quedamos en ese rango o nos quedamos por debajo de ese rango. Se plantea que el consumo bien moderado, si nos pasamos de ese porcentaje, puede suponer un riesgo para la salud, pero si nos mantenemos en ese porcentaje, no supone un riesgo para la salud y proporciona palatabilidad a los alimentos. Recuerden que no solamente está la restricción en la dieta, sino también está la parte sensorial del paciente que necesita que los alimentos le sepan bien, el gusto por la comida, los hábitos alimentarios que ya él trae. Entonces hay que jugar mucho con eso. Yo pienso que la parte de educación nutricional aquí entraría obligatoriamente para ese paciente. No hay evidencia, aquí les vuelvo a pedir disculpas si se vuelve a poner si vuelven a salir las páginas. No existe evidencia de que la sacarosa tenga que ver con la etiología de la enfermedad coronaria, aunque un exceso podría provocar deficiencias de nutrientes. Recuerden que el metabolismo de los carbohidratos, pues para que pueda metabolizarse necesitamos determinadas vitaminas del complejo B. Entonces, si nosotros vamos a suministrar azúcares simples, debemos reforzar las vitaminas del complejo B para que no hayan pérdida. De todas formas, con el tratamiento ortomolecular, esto no ocurre, o sea, se refuerzan las vitaminas del complejo B. En un principio se consideró a los hidratos de carbono neutros en relación con la salud cardiovascular y posteriormente se realizaron estudios que aseguraban que los hidratos de carbono podían reducir las LDL, aunque este efecto podría ser debido probablemente a la posibilidad de un mayor consumo de hidratos de carbono contribuya, o a que esa posibilidad contribuya a disminuir la ingesta de grasas saturadas. Sin embargo, el exceso de estos nutrientes puede incrementar los niveles de triglicéridos plasmáticos. Algunos estudios han sugerido que esta elevación del consumo de hidratos de carbono a expensa de las grasas puede inducir un descenso de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Recuerden que estas lipoproteínas son las que necesitamos en grandes cantidades en nuestro organismo y pudiera inducir a un aumento de las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas son las que no queremos, VLDL, LDL y los triglicéridos en sangre, cosa que no favorece o no nos favorece cuando estamos en presencia de enfermedades cardiovasculares. Otros estudios han sugerido el efecto protector de las hortalizas y frutas ricas en hidratos de carbono en pacientes con enfermedad cerebrovascular, aunque es importante que consideremos el hecho de que la mayoría de estas frutas y hortalizas, además de ser ricas en hidratos de carbono, son también ricas en distintos antioxidantes que podrían ser los que ejercieran ese efecto beneficioso. Aquí nosotros no le podemos tener miedo a las frutas y verduras, principalmente a las frutas. Yo he visto muchos tratamientos en las enfermedades cardiovasculares en los cuales el personal de la salud le suspende las frutas y le aumenta las verduras al paciente con problemas cardiovasculares, precisamente porque está buscando de que el paciente no consuma el azúcar que se encuentra en esas frutas. Y tiene que quedar bien claro de que ninguna fruta es dañina para la salud, a no ser que estemos pensando en el tipo de sangre, ¿sí? Las frutas tienen muy bajo contenido de azúcar, muy bajo contenido de azúcar. El 90% de las frutas es agua y el otro 10% está distribuido en fibras, hidratos de carbono y vitaminas y minerales. O sea, no podemos tenerle miedo a las frutas. Recientemente, un estudio de investigación, el del doctor Archer, en el 2003, ya no es tan reciente, ha comprobado que en relación con la disminución de las LDL en sujetos sanos sometidos a una terapia de adelgazamiento,
Una dieta alta en hidratos de carbono tiene efectos similares a los provocados por un mayor consumo de ácidos grasos monoinsaturados. Recuerden que aquí en las enfermedades cardiovasculares vamos a prohibir literalmente los ácidos grasos monoinsaturados, los de cadena corta principalmente, los ácidos grasos saturados y los monoinsaturados. Los poliinsaturados son los de mayor importancia. Aunque se ha sugerido que los ácidos grasos monoinsaturados además son capaces de reducir los triglicéridos sanguíneos más eficientemente que los hidratos de carbono, ya que un exceso de estos últimos puede provocar incluso un incremento de los triglicéridos. Por lo tanto, estos autores recomiendan la conveniencia de una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados en lugar de hidratos de carbono para prevenir las enfermedades, lógicamente, cardiovasculares. En una serie de estudios prospectivos se ha probado que los cereales ricos en polisacáridos no amiláceos son protectores frente a la enfermedad coronaria. Tenemos, podemos citar muchos cereales, ya si quieren después lo vamos a ver, nada más tenemos que avanzar un poquito, pero si quieren ya después me pueden preguntar cuáles son o qué cereales contienen polisacáridos no amiláceos, ¿sí? Pero podemos citar cereales, por ejemplo, como el arroz, ¿sí? Entonces, yo el primer cereal que suministraría en un paciente con problemas cardiovasculares sería el arroz integral, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, aquí se plantea también que, por otro lado, ciertos polisacáridos no amiláceos, por ejemplo, los betaglutanos se encuentran principalmente, recuerden, en los hongos, ¿sí? Los hongos no están considerados como cereales, pero tienen polisacáridos que son que incluso tienen efectos terapéuticos en la salud. Estos betaglutanos han demostrado una reducción apreciable de los niveles de colesterol sérico, tanto a través de su consumo a partir de alimentos ricos o enriquecidos con formas purificadas, como incluso cuando se administran suplementos dietéticos. Bien, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta una dieta que contenga estos polisacáridos no amiláceos, como son, por ejemplo, los beta-glutanos. Así pues, estos polisacáridos podrían ser usados para el tratamiento de pacientes con hipercolesterolemia, ¿sí? Aunque su papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares todavía tiene que seguir siendo investigado. Siempre la bibliografía tradicional es muy conservadora, ¿no? En cuanto a los estudios que se realizan desde el punto de vista nutricional. Y ahorita lo vamos a ver más adelante cuando veamos las vitaminas y minerales. Van a ver cómo la bibliografía tradicional bombardea literalmente a las vitaminas y los minerales. Sin embargo, cuando se trata de medicamentos, cuando se trata de fármacos, pues ya no se modera tanto, ¿no? Incluso aunque ese fármaco, aunque ese medicamento no esté del todo probado y no tenga tan siquiera un estudio de prueba en organismos. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado en la bibliografía que leemos, porque siempre vamos a encontrar que es un poco conservador. Es importante destacar el papel de la fibra dietética. Aquí la fibra dietética es muy importante porque nos va a ayudar literalmente a que si nuestro paciente, por ejemplo, está acostumbrado a comer algún alimento alto en grasas saturadas, entonces la fibra dietética nos va a ayudar a hacer un quelante con esa grasa saturada que se puede encontrar en el alimento determinado, y va a impedir que gran parte de esa grasa, principalmente me estoy refiriendo al colesterol, se absorba en el organismo, ¿sí? Entonces, la fibra dietética mezcla de sustancias de naturaleza polisacárida presente en las verduras y frutas, cereales y legumbres,
que dependiendo de su metabolismo sobre el colesterol y los minerales, pueden tener distintos efectos sobre diversas enfermedades como la aterosclerosis. Son únicamente las fibras solubles las que pueden provocar un efecto beneficioso sobre el control de los lípidos sanguíneos, ya que además de favorecer la movilidad del intestino y la eliminación de residuos, facilitan una menor absorción de las grasas, lo que contribuye a la disminución del colesterol sanguíneo. Aquí tenemos dos tipos de fibra, la fibra insoluble y la fibra soluble. La fibra soluble es la que principalmente se encuentra en los cereales, pero los cereales integrales. Y la fibra insoluble se encuentra principalmente, fundamentalmente, en las verduras. No estamos diciendo que las verduras no sean importantes. Sin embargo, para nosotros poder tener una cierta acción de disminución sobre la absorción de ese colesterol, de esos triglicéridos, podamos tener una limpieza intestinal, pues necesitamos principalmente la fibra soluble, que es la que puede provocar este efecto beneficioso sobre la absorción de los triglicéridos y el colesterol. Las fibras solubles son capaces de precipitar las sales biliares, impidiendo así su reabsorción, a la misma vez que tras su metabolización intestinal se forman compuestos que pueden inhibir la síntesis endógena de colesterol, lo que produce el efecto hipolipemiante. ¿Sí? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Por estos motivos, las recomendaciones nutricionales acerca de la fibra indican una ingesta o indican que la ingesta debe ser entre el 25 o 30 gramos al día aproximadamente, de los cuales alrededor de 10 gramos tienen que ser de fibra soluble. Hay muchos, bueno, tenemos en el caso de México el sistema de equivalentes de alimentos mexicanos, tenemos mucho software y nosotros cuando vamos a poner o proponer una dieta, pues debemos seguir estrictamente estas recomendaciones, el cálculo de carbohidratos, que la dieta tenga carbohidratos complejos, que existe un aporte de 25 a 30 gramos de fibra y que de esos 25 a 30 gramos, 10 gramos sean de fibra soluble. Y todo esto lo podemos calcular. Es muy importante que hagamos esto porque estas recomendaciones ya tienen referencia bibliográfica, ya se ha demostrado la importancia de estas recomendaciones y la bibliografía plantea que estas demandas son satisfechas mediante el consumo de 5 más raciones de frutas y verduras o con 6 raciones de cereales integrales. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que 5 o 6 raciones de frutas y verduras o cereales integrales nos pueden resolver tal vez el aporte de 25 y 30 gramos de fibras al día, pero no nos resuelve el aporte de los micronutrientes que necesitamos para nosotros poder restablecer las funciones del órgano que se encuentra afectado. Entonces, estas son las recomendaciones más importantes de hidratos de carbono. Tenemos 55% de la dieta. Si vamos a dar azúcar, no puede pasarse del 10%, yo no la recomiendo. El aporte de fibra principalmente debe ser aproximadamente 10 gramos de fibra soluble por la importancia metabólica que tiene y la fibra en general debe ser de 25 a 30 gramos al día. Eso se traduce en un consumo de frutas y verduras, en caso de frutas y verduras, 5 veces al día y en caso de cereales de 5 a 6 veces al día. Lógicamente tendríamos que ver qué cosa es una ración de fruta, qué cosa es una ración de cereales, pues es un poquito más complicado porque eso se da en casi 2 semestres en las carreras de nutrición y pues se aprende y se sabe cuáles son las porciones, por ejemplo, de un cereal específico que tenemos que dar y si esa porción que estoy dando pues equivale a una ración. Bien, todas esas cosas pues como son un poquito más complejas, no nos vamos a detener ahí para no demorarnos tanto.
Vamos entonces a pasar a lípidos. Los lípidos aquí, pues son nutrientes fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo, como fuentes de energía y como parte de las membranas celulares y de otros componentes esenciales. No podemos dejar de dar los lípidos, ¿sí? Esas dietas que no tienen absolutamente nada de grasa, pues hay que tener mucho cuidado porque se entorpecen otras funciones que son importantes en el organismo. Nada más hay que saber la cantidad de grasa que vamos a dar y de qué tipo. La longitud y el grado de insaturación determinan el tipo de ácidos grasos, sus efectos metabólicos y concretamente su papel modulador de los niveles de colesterol sanguíneo y del desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí nosotros tenemos lípidos de cadena corta, lípidos de cadena larga, tenemos lípidos que son saturados, lípidos que son insaturados, ya lo hemos visto en conferencias anteriores. Entonces aquí es muy estratégico saber qué tipo de lípidos vamos a utilizar. Los ácidos grasos saturados, AGS, se conoce así, están presentes en las grasas animales, principalmente y en algunos aceites vegetales, como el aceite de palma y de coco, en la grasa de la leche, en los derivados lácteos, como puede ser en el queso y la mantequilla. Está ampliamente demostrado que estos ácidos grasos inducen un incremento de los niveles séricos de colesterol total y concretamente de las LDL, que es lo que no necesitamos que se aumente en el organismo. Ya vimos en la conferencia, en la sesión pasada, cómo las LDL se pueden oxidar y vimos todo un proceso, ¿sí?, de oxidación. Incremento que resulta dosis dependiente, por lo que un consumo excesivo de estos alimentos constituye un riesgo de enfermedad cardiovascular. El ácido graso más hipercolesterolémico es el mirístico, tiene 14 carbonos. Se encuentra el palmítico, que tiene 16 carbonos, y el láurico, que tiene 12 carbonos. Mientras que parece ser que el esteárico, que tiene 18 carbonos, es neutral para la salud cardiovascular. Entonces, debemos nosotros tener presente en qué aceite se pueden encontrar estos ácidos grasos. Ya mencionamos algunos, el de coco y el de palma. Y para nosotros tener en cuenta a la hora de proporcionar una dieta a un paciente que tiene problemas cardiovasculares. Los ácidos grasos de la dieta afectan de manera importante la susceptibilidad a la oxidación de las lipoproteínas, lo que también influye sobre la activación de moléculas de adhesión y otros factores inflamatorios implicados en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Ya esto lo habíamos visto en la clase pasada, cuáles son esos factores y cuáles son esas moléculas de adhesión que están implicadas, que posteriormente puede dar incluso a la formación de trombos, ¿sí? Se acepta universalmente que altos niveles de LDL en plasma constituyen un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. En cambio, el mecanismo por el que la lipoproteína entra en la pared arterial todavía no está totalmente claro. Lo que les expliqué en la clase pasada es lo más avanzado, ¿sí? Sí se sabe, no se sabe el mecanismo, pero sí se sabe lo que puede generar. La calidad lipídica de la dieta puede afectar al metabolismo lipoproteico, alterando las concentraciones de estas partículas en sangre y permitiendo un mayor o menor reclutamiento de las mismas en la pared arterial. Entonces debemos tener mucho cuidado con los lípidos, es un factor de riesgo, es un punto crítico en todo este sistema de nutrición, de dieta que le vamos a proponer al paciente. Y lógicamente la sustitución de la grasa saturada por las mono y poliinsaturadas en la dieta origina, ya demostrado científicamente, descensos significativos en los niveles de colesterol plasmáticos y LDL. Sin embargo, existe una gran controversia en cuanto al efecto de los distintos ácidos grasos insaturados. Se sabe que genera un efecto positivo, pero no se sabe en qué magnitud
y cuáles son los ácidos grasos poliinsaturados principales en este proceso, aunque podemos ya saber que la correlación de omega 3 y omega 6 aquí es muy importante, también se han hecho muchos estudios. La influencia de los ácidos grasos monoinsaturados de la dieta sobre los lípidos plasmáticos todavía no está clara. Por eso es muy importante que la dieta sea rica en poliinsaturados, porque las poliinsaturadas sí hay muchos estudios de ellos. En el pasado, estos ácidos grasos se consideraban neutros en cuanto a su efecto sobre las lipoproteínas plasmáticas. En cambio, hay otras investigaciones que sugieren que los ácidos grasos monoinsaturados pueden tener un efecto favorable sobre las concentraciones lipídicas en sangre, así como sobre las enfermedades cardiovasculares, principalmente debido a un incremento de las HDL y a una caída de los niveles totales de LDL. En efecto, los ácidos grasos poliinsaturados de la serie N6 en la dieta sobre las lipoproteínas también ha sido y es motivo de discusión científica. Varios trabajos afirman que las dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados de la serie N6 disminuyen las concentraciones de HDL y LDL. El descenso en la concentración de HDL parece estar relacionado con una mayor degradación de la misma a nivel hepático, favoreciéndose el transporte inverso del colesterol. La acción principal de los ácidos grasos poliinsaturados de la serie N3 en humano es la reducción de la concentración de los triglicéridos en plasma. Sabemos que es un factor de riesgo en enfermedad cardiovascular y se plantea que los datos de muchas investigaciones realizadas hasta hoy carecen de consistencia, ya que existen muchas diferencias entre dosis y composición del aceite de pescado utilizado, entre la edad y el estado de salud de los sujetos del estudio y entre las concentraciones plasmáticas de lípidos y la duración del trabajo. No obstante, nosotros vimos una conferencia donde vimos los omega 6, donde vimos los omega 3 con referencias bibliográficas en donde se plantean claramente, aquí estamos analizando la bibliografía tradicional, pero si la bibliografía tradicional pues ve la medicina ortomolecular, en la medicina ortomolecular hay una gran sesión en donde se le dedica varias páginas a el estudio de los omega 3 y a su efecto en la salud cardiovascular. Entonces, aquí nosotros podemos estar bien tranquilos porque están planteadas las dosis que se recomiendan de omega 3 para que ejerza un efecto positivo en la salud cardiovascular. Consumo de una dieta rica en aceite de oliva extra virgen o refinado, se ha planteado estudios en conejos con aterosclerosis experimental y en pacientes con patología vascular periférica, protege las partículas de LDL frente a la oxidación. Estos sí son estudios que la bibliografía tradicional ha constatado y lo demuestra. Así que el aceite principal que nosotros vamos a utilizar aquí es el aceite de oliva extra virgen. Aquí es muy importante y siempre lo repito con el aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen, recuerden la forma de adquisición. Permítanme un momentito. Les decía, el aceite de oliva extra virgen, debemos tener en cuenta la forma de adquisición. O sea, cuando ustedes vayan a comprar el aceite de oliva extra virgen, debe de ser en vidrio verde oscuro, ¿sí? No está por gusto el vidrio verde oscuro. El vidrio verde oscuro es para que se proteja la vitamina E que se encuentra en el aceite de oliva extra virgen de las radiaciones, de la luz. Es muy importante que cuando ustedes compren el aceite de oliva extra virgen, pues lo guarden en un estante oscuro, nada más saquen la porción que van a utilizar. Con el aceite de oliva extra virgen no se fríe ningún alimento, ¿sí?
Hay muchos pacientes que les ocurre eso, que ya piensan que es saludable y empiezan a hacer de todo con el aceite de oliva extra virgen, incluso hasta la freidura. El aceite de oliva extra virgen se convierte en tóxico y en potencialmente peligroso cuando tú realizas un proceso de fritura con él. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el aceite de oliva extra virgen, y más en enfermedades cardiovasculares, va a ser para untar. Nosotros no vamos a comer nada frito en las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Se unta la porción que se corresponde con las verduras, principalmente para aprovechar las cualidades positivas de ese aceite y para lograr que las vitaminas liposolubles, que no son muchas, las vitaminas liposolubles que se encuentran en esas verduras, pues puedan tener un proceso de absorción saludable en los intestinos. Igualmente, otros estudios realizados en pacientes hipercolesterolémicos han concluido que partículas de LDL ricas en ácido oleico y pobres en ácidos grasos poliinsaturados tras ingerir el paciente una dieta rica en aceite de oliva son más resistentes a la oxidación, por lo que el ácido oleico protege a la LDL por sí mismo frente a la oxidación. Entonces, el aceite de referencia que nosotros vamos a utilizar aquí es el aceite de oliva extra virgen. El colesterol es una molécula de naturaleza esteroídica presente en todas las membranas celulares del organismo y que circula por la sangre asociada a proteínas y otros lípidos formando las lipoproteínas. Aquí el colesterol, hay mucha controversia, hay muchas opiniones en cuanto al colesterol, de que si lo podemos quitar, si no lo quitamos. Miren, el colesterol es una sustancia importantísima para el organismo. En un trastorno o en una patología cardiovascular, sí debemos dar colesterol. Hay que ver la forma, ¿sí? La forma en la que la vamos a dar debe ser lo más saludable posible. No significa que porque yo consuma colesterol, yo voy a incrementar mi enfermedad cardiovascular o voy a incrementar el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Lo único que tenemos que tener presente en el colesterol es que las cantidades de colesterol que vamos a ingerir deben estar por debajo de 200 miligramos, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Entonces, aquí, por ejemplo, una buena fuente de colesterol pudiera ser el huevo. Lógicamente el huevo no lo vamos a freír, lo vamos a hervir, lo vamos a cocer en agua. Y pues una yema de huevo puede tener mucho colesterol, pero tal vez no nos vamos a comer el huevo entero, tal vez nos podemos comer la mitad de esa yema, podemos comernos toda la clara y la mitad de esa yema, y lógicamente no vamos a comer huevo en toda la semana, a lo mejor lo comemos una o dos veces a la semana, no trae ningún problema cardiovascular. El problema está en cuando empezamos a mezclar ese huevo, por ejemplo, con carne de res, con carne de cerdo. O sea, el día que yo dé huevo en mi dieta, yo no voy a dar carne de res, ¿sí? Tal vez si doy huevo, por ejemplo, en mi almuerzo, mi comida, que es a la 1 de la tarde, pues ya en la cena voy a dar atún para reforzar los omega 3. Entonces, aquí es muy importante cómo nosotros vamos a combinar la dieta, ¿sí? Entonces, el colesterol es muy importante en la formación y forma parte de las lipoproteínas. No solo tiene una función estructural dentro del organismo, dentro de las células, sino que también es el precursor de determinadas hormonas sexuales y de otras moléculas indispensables para el organismo. Por todo eso se puede deducir la importancia de la presencia de cantidades adecuadas, ¿sí?, en el organismo. Era lo que yo les venía comentando. Como ya se ha descrito anteriormente, las LDL transportan el colesterol desde el hígado hasta los distintos tejidos del organismo, depositándolo en las paredes arteriales y favoreciendo así el desarrollo de la aterosclerosis. Por este motivo se le denomina comúnmente colesterol malo. Así que la LDL es la lipoproteína que transporta el colesterol y es la que debemos pues tener en cuenta en este proceso de enfermedad cardiovascular.
es la que debemos controlar. Debemos controlar las cantidades de esta lipoproteína porque cuando están en altas dosis pueden depositarse y pueden generar procesos de aterosclerosis. Por otro lado, las LDL, o como se les denomina colesterol bueno, transportan el colesterol desde los diferentes tejidos hasta el hígado para que sea metabolizado y eliminado, lo que resulta beneficioso para el organismo. Es lógico pensar de que si yo tengo las LDL elevadas, lógicamente ese colesterol que se me queda en las células, pues estas LDL los van a recoger y los van a llevar al hígado para que el hígado los metabolice y puedan utilizarlo en otras funciones o pueda desecharlo en el organismo. Entonces, las HDL son las que yo debo tener elevadas. El consumo de grasas saturadas aumenta los niveles séricos de LDL, mientras que el aceite de oliva y el ejercicio físico inducen el incremento de las HDLs en la sangre. El colesterol necesario para el correcto funcionamiento del organismo es suministrado principalmente mediante la síntesis endógenas en el hígado, y la absorción intestinal varía bastante entre los distintos individuos, ya que depende en gran medida de factores genéticos y de otros componentes dietéticos que modulan su absorción. De esta manera, el objetivo de la terapia nutricional no es solo disminuir la ingesta de colesterol, sino que resulta más interesante controlar el consumo de sustancias que modulen su metabolismo hepático y su síntesis. Se sabe que a partir de los 180 miligramos por decilitro aumenta ligeramente el riesgo cardiovascular, mientras que cuando la concentración plasmática de colesterol sobrepasa los 200 miligramos por decilitro se considera un factor de riesgo importante, por lo que resulta fundamental el control de estos niveles. Concretamente, hay que especificar que el LDL colesterol debe ser inferior a 150 miligramos por decilitro, mientras que los niveles de HDL tienen que ser superior a los 35 miligramos por decilitro. Entonces, estos son estudios que podemos hacer desde el punto de vista bioquímico. Eso sale usted le pide a un paciente un lipidograma completo o un lipograma completo, y en un lipograma completo nosotros podemos saber los niveles de HDL, los niveles de LDL, los niveles de VLDL, los niveles de colesterol, y podemos de esta forma comprobar si estamos ayudando al paciente en cuanto a estos valores en dependencia de la dieta que le estemos proponiendo. Las grasas que incrementan el colesterol son las saturadas de origen animal o vegetal, como la mantequilla, la manteca, el tocino, los embutidos, los productos lácteos enteros, el aceite de coco y palma. Estos son los alimentos que nosotros debemos impedir o al menos disminuir al mínimo, ¿sí? Para nosotros poder recuperar a un paciente que tiene problemas de enfermedades cardiovasculares. Por el contrario, hay que favorecer el consumo de grasas insaturadas, que generalmente se encuentran en el mundo vegetal, como el aceite de oliva, y en los alimentos procedentes de procedencia principalmente de origen marino. Se aconseja que el 30-35% de la energía de la dieta procesada o proceda de las grasas, de forma que solo una tercera parte sea de origen animal. El contenido de colesterol debe ser inferior a los 300 miligramos al día, y este procede principalmente de las carnes rojas, la yema del huevo, las vísceras, los embutidos, quesos y helado. Aquí yo principalmente me voy por la yema de huevo, no tanto por las carnes rojas, porque la yema de huevo es de muy buena digestión, tiene una muy buena proteína, tiene la albúmina. Decimos que la albúmina es una proteína universal, es súper importante para el organismo, es un marcador bioquímico importantísimo en el organismo, y pues las demás yo las trataría de impedir totalmente, y ya les dije más o menos la cantidad de huevo que pudiéramos estar consumiendo. Eso es en cuanto a las grasas. Más importante en las grasas, que la fuente de grasa pues sea de origen vegetal, y si es de origen animal, pues principalmente que sea
de origen marítima, moderar el consumo de colesterol no se elimina, sí, debemos de dar colesterol, pero en las dosis adecuadas, y la fuente fundamental en donde vamos a estar dando el colesterol, pues sería el huevo. Y bueno, pues tenemos literalmente los alimentos que hay que prohibir y los alimentos que debemos priorizar. Ahora, proteínas. Tradicionalmente se ha otorgado a las proteínas un efecto neutro sobre la salud cardiovascular. Sin embargo, recientemente se han encontrado evidencias que sugieren que el incremento de las mismas y la sustitución de las proteínas animales por proteína de origen vegetal, principalmente procedentes de la soya y las legumbres, mejoran los valores de presión arterial y reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Miren, esto es lo que plantea la bibliografía tradicional. ¿Y por qué se los pongo? Se los pongo, no se los pongo por gusto, o sea, se los pongo a propósito. Ustedes pueden encontrar en muchos tratamientos de estas enfermedades cardiovasculares que se recomienda mucho la proteína de soya. Hay que tener mucho cuidado con la soya. La soya tiene bociógenos. La soya tiene estrógenos naturales que pueden inducir a la infertilidad, pueden inducir al cáncer. Si nosotros vamos a utilizar aquí alguna proteína de soya o algún producto de soya, ya tiene que estar fermentado. Por ejemplo, si utilizáramos el yogur de soya, pues está muy bien. El yogur de soya está fermentado y en el proceso de fermentación, lógicamente, los bociógenos, lógicamente, todos esos estrógenos pierden su actividad en este proceso de fermentación. Entonces debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué les digo esto? Yo prefiero que se eviten la soya, ¿sí? Y pues nos vayamos por las legumbres y nos vayamos por el tratamiento ortomolecular y otros componentes. Por ejemplo, se plantea que las soyas tienen isoflavonas muy importantes. Nosotros podemos dar flavonoides en ortomolecular, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con la soya porque si bien nos puede ayudar en las enfermedades cardiovasculares, nos puede hacer daño por otras vías. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Las proteínas vegetales podrían ser beneficiosas para la salud cardiovascular de forma indirecta, ya que estimulan la liberación de glucagón y esta liberación modula la síntesis de colesterol y de mediadores proinflamatorios, mecanismos que pueden explicar en parte los efectos positivos de las dietas vegetarianas. Doctor. Sí. Nos pregunta el doctor Juan Llamas. Sí. Dice, doctor, los valores actuales de LDL son 130 y menos de 100 miligramos sobre DL. Es la información que tengo. ¿Es correcto? ¿De LDL? Ajá. Está en el chat. Sí, o sea, más o es que es en dependencia del tipo de bibliografía, ¿sí? Pueden ser 130, pueden ser 150, incluso hasta 180. Bien. Por ejemplo, en un libro de bioquímica tú puedes encontrarte de 3 a 4 mecanismos diferentes de la glucólisis, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo ocurre con estos valores. Estos valores, en dependencia de la bibliografía, recomiendan unos y recomiendan otros. Ese valor está muy bien también, se puede tener en cuenta. Mientras bajo sea el valor, mucho mejor, ¿sí? Estamos dando aquí distintas tolerancias, entonces ese valor no está mal, ese valor está bien. Nada más que sí tienes que ser receptivo a otras bibliografías, porque es en dependencia del tipo de estudio que se haga, del momento en que se realizó el estudio, que se tomó como referencia ese valor. Bien, entonces aquí los valores que tomemos, tenemos que tener en cuenta que es en dependencia de la bibliografía, pero ese valor está muy bien. Puedes regirte por ese valor. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Ok, gracias, doctor. Sería todo. Ah, muy bien. Entonces, estábamos hablando de las proteínas. Habíamos dicho que las proteínas vegetales pueden ser beneficiosas para la salud cardiovascular de forma indirecta. Estábamos hablando del glucagón, que pues genera la estimulación del glucagón, se modula la síntesis de colesterol y de mediadores proinflamatorios, mecanismos que pueden explicar en parte los efectos positivos de las dietas vegetarianas. Y por otro lado, las proteínas pueden influir sobre otros factores de riesgo cardiovasculares como la homocisteína, el glutatión y el óxido nítrico, aunque los datos no son todavía concluyentes. La aterosclerosis mejora tras la administración de proteínas de soya, aunque se desconoce exactamente a qué componentes se deben las propiedades beneficiosas, ya que existen isoflavonas asociadas que en parte podrían ser responsables de algunas de las cualidades atribuidas a estos alimentos. Recuerden, tenemos los flavonoides. Los flavonoides son muy importantes. Con los flavonoides no tenemos que dar ya proteínas de soya, y si vamos a dar proteína de soya debe ser fermentada. Probablemente estos componentes sean los que confieran la protección antioxidante a las LDL mediante su incorporación a estas partículas por esterificación con los ácidos grasos, lo que las hace más resistentes frente a la oxidación. Además, se ha planteado que cuanta más cantidad de isoflavonas contiene la proteína, la reducción de las LDL plasmáticas es mayor. Y se plantea que hay estudios que demuestran que la suplementación con la misma cantidad de isoflavona o su reincorporación al extracto proteico purificado con metanol no provoca los mismos efectos hipolipemiantes. Entonces, incluso hasta la extracción de esa isoflavona, si se utilizó, por ejemplo, metanol, ya los efectos no van a ser los mismos. Aquí el proceso incluso de purificación y extracción entra a jugar un papel muy importante en que esos efectos beneficiosos de la isoflavona estén en el porcentaje que queremos. Se ha comprobado que únicamente la mejora de la función endotelial se debe exclusivamente a las isoflavonas presentes en dichos extractos. Por todo esto, la suplementación con proteína de soya completa es más beneficiosa para la salud cardiovascular que la administración de las proteínas purificadas. En otros trabajos se ha observado que la ingesta de soya provoca una disminución de los triglicéridos plasmáticos, así como la reducción del colesterol, efecto que resulta más apreciable en pacientes con el colesterol elevado, además de ser dosis dependientes. Sin embargo, es importante considerar la cantidad de componentes beneficiosos presentes en esta semilla, como las fibras solubles, insolubles, los oligosacáridos, ácidos grasos poliinsaturados, componentes fitoquímicos y minerales con elevada biodisponibilidad. Resulta también muy aconsejable el consumo de pescado, carne de ave, conejo, que el de carnes rojas, las cuales poseen un contenido más elevado de grasa saturada y colesterol. Además, como ya se ha comentado anteriormente, es también recomendable la sustitución en lo posible de la proteína animal por la proteína de origen vegetal. Y vamos a ver una dieta que siempre ha dado mucho de qué hablar y ha obtenido muy buenos resultados en las enfermedades cardiovasculares, y estamos hablando específicamente de la dieta mediterránea. Bueno, la dieta mediterránea, yo supongo que se le da ese nombre, pues yo me imagino que como marketing, ¿no? Pero la dieta mediterránea no está alejada de una dieta equilibrada y balanceada, que es lo que se propone como tratamiento nutricional en cuanto a la dieta. Entonces, se plantea que es necesario destacar la importancia de esta dieta en la mejora de las enfermedades cardiovasculares, ya que de alguna manera las características de la misma pueden aunar todas las recomendaciones nutricionales descritas
anteriormente. La dieta típica en los países del sur de Europa, desarrollados alrededor del Mediterráneo, se caracteriza por un elevado consumo de aceite de oliva. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que pudiera ser una dieta mediterránea. Un elevado consumo de aceite de oliva, frutas y vegetales frescos, legumbres, cereales lógicamente integrales y pescado. Y por otro lado, una baja ingesta de carne y grasas saturadas, azúcares simples y lácteos, así como por una ingesta moderada de alcohol. En términos de nutrientes, esto implica un consumo mayor de grasas insaturadas y un consumo menor de grasas saturadas, más alimentos naturales con más fibras y sustancias antioxidantes, y una menor ingesta de proteínas, azúcares y alcohol, lo que resume todas las características descritas para conseguir una buena salud cardiovascular, ya que hay múltiples evidencias que lo confirman. Ahora bien, existe una correlación directa entre la ingesta de verduras y frutas y la reducción de la grasa de origen animal, que mejora el perfil de los pacientes propensos a sufrir estas enfermedades. Además del de los diabéticos y el de los pacientes con cáncer, al mismo tiempo que ayuda al control de la obesidad, siempre que se tenga en cuenta el gasto calórico. El estudio de los 7 países fue la base científica que atribuyó virtudes saludables a la dieta mediterránea, puesto que los resultados mostraron un menor índice de mortalidad, principalmente por accidentes cardiovasculares, en las poblaciones desarrolladas alrededor de esta área. Los estudios preventivos muestran un buen control de los niveles de colesterol y en general de los lípidos plasmáticos cuando se consumen alimentos típicos de esta dieta en comparación con los productos característicos de la dieta anglosajona, donde predominan las grasas animales y sus derivados. Sin embargo, se ha observado una protección más acentuada de la dieta mediterránea sobre la aterosclerosis que sobre los accidentes cerebrovasculares, posiblemente debido al elevado uso de la sal en algunos alimentos típicos mediterráneos. Eso es lo que nosotros tenemos que modificar en una dieta mediterránea. En una dieta mediterránea hay muchos alimentos que tienen una elevada concentración de sal, y aquí recuerden que en cualquier enfermedad cardiovascular nosotros estamos buscando que los alimentos sean con la menor cantidad de sodio posible. Hay que destacar la importancia en la dieta mediterránea, como les venía comentando, del aceite de oliva como fuente de grasa, principal. El principal componente graso del aceite de oliva es el ácido leico, aunque su proporción depende de la variedad de la que se trate, aproximadamente está entre un 70 y un 80%. El aceite de oliva extra virgen contiene muchas sustancias de naturaleza polifenólica que se encuentran formando parte de la fracción insaponificable, las cuales son eliminadas durante el proceso de refinado. Es muy importante que el aceite de oliva sea extra virgen. ¿Por qué? Porque si se refina, lógicamente, cuando ustedes prueban el aceite de oliva extra virgen, no es tan deseable al paladar. Entonces, pues lo que hace la industria es refinarlo para que sepa mucho mejor, pero en el proceso de refinación se pierde casi todas sus propiedades, en un 90%, beneficiosas para la salud cardiovascular. Entonces debemos tener en cuenta que el aceite sea extra virgen. Estos componentes se caracterizan por su capacidad antioxidante, lo que resulta beneficioso para multitudes de enfermedades y argumenta el papel positivo que ejerce el aceite de oliva extra virgen sobre la salud cardiovascular. Los expertos aconsejan tomar en la alimentación diaria el equivalente a 3 o 4 cucharadas soperas de aceite de oliva extra virgen y no refinado, ya que, como se dijo anteriormente, es más rico en antioxidantes y vitaminas. La dieta mediterránea está basada en comidas a base de vegetales con solo pequeñas cantidades de carne de res
y pollo cuando se utilizan, más porciones de granos, frutas y verduras frescas, nueces y legumbres, alimentos en forma natural, que en forma natural contengan grandes cantidades de fibra, mucho pescado y otros mariscos en lugar de carnes rojas. Yo no daría marisco, ahí es otra modificación que yo haría. Los mariscos pues literalmente se alimentan de los restos del mar, por eso es que pueden ser en muchas ocasiones tóxicos para el organismo, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que sí debe ser rica en pescado, pero el pescado debe ser de buena calidad, no puede ser cualquier tipo de pescado. Debe tener aceite de oliva, una grasa saludable y monoinsaturada como la fuente principal de grasa empleada para condimentar y preparar los alimentos. Alimentos que se preparan y sazonan de manera simple, sin salsas ni jugos de la carne. Los alimentos que se comen en cantidades pequeñas o que definitivamente no se consumen en la dieta mediterránea abarcan carnes rojas, dulces, huevos, mantequillas, lácteos, ¿sí? Son los principales que debemos impedir el consumo en este tipo de dieta. Y aquí vamos a mostrar un ejemplo de lo que pudiera ser una dieta mediterránea o una dieta saludable para un problema cardiovascular. Fíjense, aquí es un ejemplo de un día. Pudiéramos tener en un desayuno manzana roja, tomate y lechuga, aceite de oliva, nueces, atún y galletas integrales. Fíjense que aquí yo les estoy planteando los alimentos, pero podemos hacer, por ejemplo, una ensalada de atún con tomate y lechuga, aderezo, aceite de oliva, y pues lo podemos combinar con las galletas, nueces y la fruta. Sería un excelente desayuno para una persona que tiene problemas cardiovasculares. Fíjense, aquí yo no estoy utilizando ningún alimento prohibido, son los alimentos típicos de una dieta mediterránea. Una colación 1 pudiera estar basada en fresas, almendras, brócoli. Fíjense que aquí yo estoy garantizando el consumo de proteína y grasa, porque las almendras, bueno, tienen proteínas de origen animal y también tienen grasa de proteína de origen vegetal y también tienen grasa de origen vegetal. La fresa, pues aquí estoy garantizando mis vitaminas y minerales, al igual que en el brócoli. Tenemos una comida de arroz integral, frijoles pinto, vuelven a restablecerse, vuelven a proponerse los granos, hongos, estábamos hablando de los betaglutanos como fuente importante de carbohidratos y en la salud cardiovascular. Por tanto, pues aquí pudiéramos dar champiñones, pudiéramos dar brócolis otra vez, lechuga, pudiéramos dar cazón. Sabemos que el cazón es un pescado azul que tiene una fuente rica, muy rica de omega 3. Entonces, fíjense cómo yo estoy dando pescado en la mañana y estoy dando pescado al mediodía, pero de diferentes fuentes, y con aceite de oliva, la cucharada. Recuerden que pueden ser de 3 a 4 cucharadas diarias. Una colación 2 con pera y cacahuate. Ese cacahuate nada más, lo único que tenemos que tener en cuenta es que no esté condimentado ni con chile, que no esté condimentado ni con limón, ni con sal, que no tenga la cáscara. La cáscara tiene aflatoxinas y las aflatoxinas pueden ser de riesgo cardiovascular. Entonces ese cacahuate lo vamos a dar blanquito. Y en la cena volvemos a dar arroz integral. Cambiamos los granos, ahora en vez de frijoles, lentejas. ¿Por qué lentejas? Porque esta dieta tiene un factor de riesgo muy importante. En esta dieta, como se prohíben
alimentos de origen animal, principalmente carnes rojas, es una dieta que puede conllevar a que el paciente tenga deficiencias de hierro. Entonces, yo